Más tarde esa semana, mi mamá me gritó, tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa es de tu hermana ahora. No discutí. Me quedé en silencio y me preparé. 2 días después, cuando ella entró, deseó no haber puesto un pie adentro jamás. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina. La voz de mi madre atravesó la línea, con la agudeza de una cuchilla. Tienes 48 horas para sacar tus pertenencias de esa casa. Melissa se la merece más que tú. Ella tiene una familia en la que pensar, Cindy. Me quedé sentada allí, con los dedos congelados sobre el teclado, escuchándola justificar por qué mi hermana menor debía heredar la propiedad que nuestra abuela me había dejado específicamente a mí. La casa de la playa pudo haber sido el orgullo y la alegría de la abuela Ruth, y ella había dejado sus deseos meridianamente claros en su testamento, pero al parecer, la claridad no significaba nada para mi madre cuando su hija favorita quería algo. ¿Me has oído? La voz de mi madre se volvió más insistente. Melissa y Brian necesitan esa casa. Tienen que pensar en los gemelos. Tú estás soltera. No necesitas todo ese espacio. Podría haber discutido. Podría haberle recordado que la abuela Ruth me había elegido por una razón, que la casa era legalmente mía, y que desear algo no te da derecho a ello. En lugar de eso, dije 5 palabras que lo cambiarían todo, estaré fuera para el jueves. El silencio al otro lado de la línea me dijo que esperaba una pelea. Mi docilidad pareció desconcertarla más de lo que lo habría hecho la resistencia. Bueno, bien. Melissa estará encantada. Ya ha elegido muebles nuevos para el salón. Por supuesto que lo había hecho. Mi hermana había estado planeando su adquisición incluso antes de que la abuela Ruth se enfriara en su tumba. Después de colgar, me senté en mi oficina durante 20 minutos, mirando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Melissa, gracias por ser razonable con esto. A los niños les va a encantar su nueva casa de verano. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que estaba tomando algo que no era suyo. Solo un sentimiento de merecimiento, envuelto en signos de exclamación. Le reenvié el mensaje a mi abogado, Robert Kensington, junto con un breve resumen del ultimátum de mi madre. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, no muevas ni un solo objeto. Presentaré una orden judicial en menos de 1 hora. El testamento de tu abuela es inquebrantable. Pero yo tenía un plan diferente formándose en mi mente. A veces, la ley no era suficiente. A veces, la gente necesitaba aprender las lecciones por las malas. Llamé a mi mejor amiga de la universidad, Amanda, que trabajaba en administración de propiedades. ¿Recuerdas que dijiste que me debías una por haber cubierto tu alquiler ese semestre en que tu padre se enfermó? Llevo años esperando para pagarte, dijo ella. ¿Qué necesitas? ¿Con qué rapidez puedes ayudarme a desmantelar una casa de playa hasta dejar solo la estructura, sin dañar nada realmente? Su risa fue inmediata. Oh, esto va a ser bueno. Puedo tener un equipo allí mañana por la mañana. Al día siguiente, conduje hasta Cape May con Amanda y su equipo de mudanzas profesionales. Teníamos 48 horas, y pretendía usar cada minuto de ellas. La casa, de 3 pisos de altura, estaba pintada de un suave color amarillo con molduras blancas, y tenía vistas al océano Atlántico. La abuela Ruth la había comprado en 1972 por $30,000. Ahora valía cerca de 2 millones, un hecho que no había pasado desapercibido para mi hermana. Empezamos por los electrodomésticos. Le dije al jefe del equipo, un tipo musculoso llamado Tony que había visto todo tipo de trabajos de mudanza imaginables, absolutamente todos. El refrigerador, la estufa, el lavavajillas, la lavadora y la secadora, incluso el microondas. Amanda revisó su portapapeles. ¿Y el calentador de agua? Llévatelo. Solo tiene 3 años. Yo misma pagué por el reemplazo. Durante los 2 días siguientes, retiramos sistemáticamente todo lo que no estaba permanentemente adherido a la propia estructura. Las preciosas lámparas que la abuela Ruth había coleccionado en tiendas de antigüedades de toda Nueva Inglaterra, fueron cuidadosamente embaladas. Los tratamientos de ventana a medida que había instalado el verano pasado, fueron enrollados y almacenados. Cada mueble, cada decoración, cada utensilio de cocina, cada toalla,
cada obra de arte de las paredes. El equipo de Amanda trabajó con precisión militar. Tony había traído a su esposa, María, que se especializaba en antigüedades delicadas. Ella manejó la colección de vidrio de la época de la depresión de la abuela Ruth con la reverencia que merecía, envolviendo cada pieza individualmente en papel de seda sin ácido, antes de acomodarlas en cajas hechas a medida. Tu abuela tenía un gusto excelente, comentó María, sosteniendo un jarrón rosa que captaba la luz de la tarde. Esta pieza por sí sola vale varios cientos. Los coleccionó durante más de 40 años, dije, observándola trabajar. En cada vacación, en cada viaje de fin de semana, encontraba un nuevo tesoro. Solía contarme historias sobre el origen de cada pieza. ¿También compartía esas historias con tu hermana? Negué con la cabeza. Melissa nunca quiso escucharlas. Pensaba que las historias de la abuela Ruth eran aburridas. Siempre encontraba una excusa para salir de la habitación cuando la abuela empezaba a hablar del pasado. La expresión de María se tensó con comprensión. Y ahora quiere la casa llena de cosas que nunca apreció. Quiere las fotos de Instagram y el derecho a presumir. Quiere decirles a sus amigos que tiene una casa en la playa en Cape May. La historia no le importa. Para el mediodía del primer día, habíamos vaciado todo el tercer piso. Los dormitorios de invitados estaban vacíos, con sus suelos de madera noble brillando bajo la luz del sol que entraba por las ventanas desnudas. Yo había instalado persianas de plantación en toda la casa hacía 3 años, gastando casi $8.000. También las quitamos, dejando solo los marcos básicos de las ventanas. Amanda me encontró en lo que había sido el cuarto de costura de la abuela Ruth, un pequeño espacio con vistas al jardín donde había pasado incontables horas acolchando. El bastidor para acolchar fue desmontado y embalado, junto con su máquina de coser Singer Vintage de 1952. Tengo una pregunta sobre el cobertizo del jardín, dijo Amanda, consultando su tableta. Hay bastante equipo ahí fuera. Cortacésped, cortasetos, varias herramientas. ¿Qué quieres hacer con eso? Todo se va. Compré ese cortacésped de conductor sentado hace 2 veranos, cuando el viejo de empuje finalmente murió. Las herramientas también eran mías en su mayoría, excepto algunas paletas de mano oxidadas que estaban aquí cuando heredé el lugar. Tu hermana va a tener que mantener 1/3 de acre sin equipo. Puede contratar un servicio de jardinería o comprar su propio cortacésped. He oído que los venden en las tiendas de bricolaje, dije, y Amanda sonrió. ¿Realmente has pensado en todo? He tenido años para pensar en cómo me trata mi familia. Esta situación solo me dio la oportunidad de hacer algo al respecto. Nos trasladamos al segundo piso, donde se encontraban el dormitorio principal y 2 dormitorios adicionales. El principal había sido la habitación de la abuela Ruth, y yo mantuve la mayor parte tal como ella la tenía, cambiando solo la ropa de cama y añadiendo algunos toques personales. La cama con dosel había estado en su familia desde la década de 1890, traída desde Irlanda por su bisabuela. Este armazón de cama viene, ¿verdad?, preguntó Tony, pasando la mano por la caoba tallada. Por supuesto. Está especificado en el testamento como un legado personal, junto con su joyero, sus libros y su colección de recetas. La cama requirió 4 personas para desmontarla correctamente. Cada poste se desenroscó de la base, y el cabecero y el piecero se desmontaron en secciones. El equipo de Tony trabajó con la eficiencia de gente que había hecho esto 1000 veces, etiquetando cada pieza y fotografiando el proceso de montaje para poder reconstruirla más tarde. En el armario, encontré cajas de fotografías que había guardado allí tras la muerte de la abuela Ruth. Cientos de fotos que documentaban décadas de historia familiar. Días de playa de los años 70, cuando mi madre era joven. Reuniones festivas, fiestas de cumpleaños, fotos mías de niña construyendo castillos de arena y recogiendo conchas. Había muy pocas fotos de Melissa. Rara vez nos visitaba, ni siquiera de niña. Mirar las fotografías confirmó lo que siempre había sabido, pero trataba de no reconocer. Yo tenía una relación con la abuela Ruth. Melissa simplemente era su pariente. ¿Qué estás mirando?, preguntó Amanda, encontrándome sentada en el suelo del armario, rodeada de álbumes de fotos. La prueba de que no estaba loca, de que realmente era yo la que se preocupaba. Se sentó a mi lado y cogió una fotografía de la abuela Ruth y yo en la playa, ambas despeinadas y riendo.
Yo no podía tener más de 10 años. Pareces feliz aquí. Lo era. Los veranos en esta casa eran la mejor parte de mi infancia. Mis padres me dejaban durante 2 semanas en julio, y la abuela Ruth y yo pasábamos todos los días juntas. Íbamos a la playa por la mañana, volvíamos para almorzar, y luego explorábamos el pueblo por la tarde. Me enseñó a jugar al ajedrez en los días de lluvia. Me enseñó a identificar pájaros y conchas. Me hizo sentir que yo importaba. ¿Y tu hermana? Mis padres nunca la enviaron. Decían que era demasiado joven, luego que estaba demasiado ocupada con clases de baile, y después que era demasiado sociable para dejar a sus amigos durante 2 semanas. La verdad era que Melissa no quería venir. Y mis padres no la obligaban, porque nunca obligaron a Melissa a hacer nada que no quisiera hacer. Amanda se quedó en silencio por un momento. ¿Sabía tu abuela lo diferente que te trataban tus padres, Cindy? Lo sabía. Una vez me dijo que se veía a sí misma en mí. Ella también había sido la hija responsable en su familia. La que se encargaba de todo mientras sus hermanos recibían elogios solo por aparecer. Dijo que por eso quería que yo tuviera la casa, porque sabía que la apreciaría, y porque quería que yo tuviera algo que fuera incuestionablemente mío. Parece que te entendía perfectamente. Lo hacía, mejor de lo que mi propia madre lo ha hecho jamás. Empaquetamos las fotografías junto con todo lo demás. Cada álbum, cada foto enmarcada de las paredes, cada recuerdo que había sido capturado y preservado. La tarde trajo más retiradas. El candelabro del comedor, una pieza de cristal de Waterford que la abuela Ruth había comprado en Irlanda en 1988, se bajó con cuidado. La mesa del comedor y las 8 sillas, de roble macizo que habían acogido innumerables comidas familiares, fueron embaladas y cargadas. La vitrina, con su colección de vajillas antiguas, siguió el mismo camino. En la cocina, el equipo de Tony desconectó los electrodomésticos con pericia profesional. La estufa de gas de 6 quemadores solo tenía 2 años, una mejora que instalé después de que la original finalmente se estropeara. El refrigerador era un modelo de alta gama con dispensador de hielo y sistema de filtración de agua incorporados, que compré la primavera anterior. Esto es un buen montaje, comentó Tony mientras llevaban el refrigerador hacia la puerta. A tu hermana le va a dar un ataque cuando vea una cocina vacía. Debería haber pensado en eso antes de asumir que podía simplemente tomar lo que yo construí aquí. A continuación salió el lavavajillas, y luego el microondas que estaba montado sobre la estufa. En el lavadero, junto a la cocina, la lavadora y la secadora de carga frontal fueron desconectadas y retiradas. Ambas eran modelos con calificación Energy Star que yo había comprado 3 años antes. María trabajó en los baños, quitando con cuidado los espejos enmarcados que yo había colgado, las barras de las cortinas de ducha que había instalado y las lámparas decorativas sobre cada lavabo. En el baño principal, desmontó el tocador antiguo que había sido el orgullo y la alegría de la abuela Ruth. ¿Te llevas los portarrollos de papel higiénico?, preguntó con una ligera sonrisa. ¿Están sujetos con tornillos o montados de forma permanente? Con tornillos. Llévatelos. Su risa resonó en las paredes de azulejo. No le vas a dejar nada, ¿verdad? Le dejo una casa, una estructura con paredes, suelos y un techo. Exactamente lo que se describe en la escritura de la propiedad. Todo lo demás es mío. Al anochecer del primer día, 3 camiones de mudanzas estaban completamente cargados, listos para ser conducidos a la instalación de almacenamiento con clima controlado que Amanda había organizado a 30 millas tierra adentro. Había firmado un contrato de alquiler de 1 año para una unidad lo suficientemente grande como para albergarlo todo. ¿Dónde piensas vivir?, preguntó Amanda mientras veíamos alejarse los camiones. Tengo mi apartamento en la ciudad. Esto siempre fue solo un lugar de vacaciones para mí. Pero le dedicaste mucho trabajo. Le dediqué trabajo porque me encantaba, porque a la abuela Ruth le encantaba y quería honrar eso. No porque lo necesitara como mi residencia principal. ¿Y si hubieras querido conservarla? ¿Usarla tú misma? Miré la casa, su pintura amarilla brillando bajo el sol de la tarde. Si mi madre y mi hermana me hubieran dejado en paz, lo habría hecho. Habría seguido pasando los fines de semana aquí, organizando las reuniones familiares a las que ellas nunca venían, manteniéndola como la abuela Ruth habría querido. Pero no pudieron hacer eso. Tuvieron que presionar.
Y esto es lo que pasa cuando me presionas demasiado. El segundo día trajo aún más retiradas. Tony llegó con un equipo especializado que podía encargarse de las unidades de climatización. El sistema de aire acondicionado central constaba de 2 unidades, una para el primer y segundo piso, y otra para el tercero. Ambas eran relativamente nuevas, instaladas después de que heredé la propiedad y descubrí que el sistema antiguo apenas funcionaba. Esto va a dejar agujeros en las paredes exteriores, me advirtió Tony mientras su equipo examinaba las unidades. Parcheadlos antes de terminar. No estoy dañando la estructura, solo retirando equipos que yo pagué. Tu hermana realmente se va a arrepentir de haberse cruzado contigo. Se va a arrepentir de muchas cosas. Esto es solo el principio. El equipo trabajó durante horas, desconectando cuidadosamente las líneas de refrigerante y las conexiones eléctricas, y luego desatornillando las pesadas unidades de sus bases de montaje. Para el mediodía, ambas unidades de aire acondicionado estaban cargadas en un camión, y los agujeros en el revestimiento habían sido profesionalmente parcheados y pintados para que coincidieran con el color existente. Dentro, continuamos con el vaciado sistemático. El salón había tenido estanterías empotradas que la abuela Ruth había instalado en la década de 1980. No estaban permanentemente fijadas a las paredes, eran unidades modulares que se podían desmontar. Nos las llevamos, junto con todos los libros que había en sus estantes. La abuela Ruth había sido una lectora ávida, y su colección incluía primeras ediciones de varias novelas clásicas, colecciones de poesía encuadernadas en cuero y una amplia selección de novelas de misterio. Yo había añadido a la colección a lo largo de los años, y los libros llenaron más de 30 cajas. En una esquina del salón había un piano vertical, un Steinway de 1965 que la abuela Ruth había tocado casi a diario. Se necesitaron 6 personas y una plataforma rodante especializada para sacarlo por la puerta y subirlo al camión, pero el esfuerzo valió la pena. Solo el piano valía $15,000. ¿Tú tocabas?, preguntó María, viendo cómo el piano desaparecía en el camión. La abuela Ruth me enseñó. Nos sentábamos juntas en ese banco, sus manos guiando las mías sobre las teclas. Tenía un toque preciosísimo, tan suave pero preciso. ¿Tu hermana toca? Melissa tomó clases durante 3 meses cuando tenía 8 años. Lo dejó porque practicar era demasiado difícil. Nunca ha sido buena en nada que requiera un esfuerzo sostenido. Vaciamos el estudio, que yo había convertido en una oficina en casa durante la pandemia. El escritorio era una pieza de estilo moderno de mediados de siglo que había encontrado en una venta de patrimonio y que restauré yo misma. La silla de oficina ergonómica, los archivadores, el ordenador de sobremesa y la impresora, todo se fue. Las paredes habían estado decoradas con láminas y fotografías enmarcadas. Se descolgó cada marco. En algunos lugares, se podía ver la pintura ligeramente más brillante donde los marcos habían colgado durante años, protegiendo la pared de la decoloración. ¿Deberíamos hacer algo con las diferencias de pintura?, preguntó Amanda, señalando los contornos rectangulares en las paredes. No, eso no es un daño. Es solo una prueba de lo que había aquí. Si Melissa quiere paredes uniformes, puede volver a pintar. A última hora de la tarde del segundo día, la casa estaba casi completamente vacía. Habíamos retirado cada mueble, cada electrodoméstico, cada decoración, cada artículo útil. El lugar resonaba cuando caminabas por él, tus pasos sonaban fuerte en los suelos desnudos. Hice un último recorrido a solas, moviéndome de habitación en habitación, despidiéndome del espacio que tanto había significado para mí. La casa en sí seguía siendo hermosa. Las molduras del techo, los suelos de madera, los grandes ventanales con vistas al mar. La estructura era buena, como les gusta decir a los agentes inmobiliarios. Pero la estructura no era suficiente para hacer un hogar. Se necesitaba calidez y confort, y todas las cosas que transforman un espacio vacío en un espacio vital. Mi hermana estaba a punto de aprender esa lección por las malas. En la cocina, coloqué las llaves en la encimera desnuda, como había prometido. La carpeta con los recibos y la copia del testamento estaban a su lado. Añadí un artículo más, una nota escrita a mano. Melissa, esta casa es ahora tuya, tal como exigió mamá. Todo lo que he retirado era legalmente mío. Si tienes preguntas sobre lo que había aquí, los recibos están en la carpeta.
Si tienes preguntas sobre mi derecho a retirar estos artículos, el testamento también está en la carpeta. Disfruta de tu nueva casa de verano. No la firmé. Ella sabría de quién era. Amanda me llevó de vuelta a la ciudad esa noche. No hablamos mucho durante la primera hora, ambas agotadas por 2 días de trabajo intenso. Finalmente, mientras cruzábamos a Pensilvania, rompió el silencio. ¿Crees que te arrepentirás de esto, Cindy? ¿De qué parte? ¿De retirar mis propiedades o de enfrentarme a mi familia? De cualquiera. De ambas. Lo pensé detenidamente. No. Creo que lamentaré que se haya llegado a esto. Lamentaré que mi madre pensara tan poco de mí que creyera que simplemente le entregaría algo precioso sin luchar. Lamentaré que Melissa se sienta con tanto derecho que asumiera que merecía lo que otra persona se había ganado. Pero no me arrepentiré de haberme defendido. ¿Qué crees que pasará ahora? Se enfadarán. Me insultarán y le dirán a todo el que quiera escuchar que soy terrible. Se harán las víctimas y me pintarán como la villana. ¿Y sabes qué? No me importa, porque yo sé la verdad. Sé que pasé 5 años cuidando esa propiedad. Sé que visité a mi abuela todas las semanas mientras ellas no se molestaban en hacerlo. Sé que me gané lo que ella me dejó. Amanda asintió. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Gracias. Eso significa mucho. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente durante todo el viaje, pero lo había estado ignorando. Ahora, mientras nos acercábamos a la ciudad, finalmente revisé mis mensajes. 17 llamadas perdidas de Melissa. 23 de mi madre. Docenas de mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. El último mensaje de mi madre simplemente decía, ¿cómo has podido? Apagué mi teléfono y observé cómo las luces de la ciudad se hacían más brillantes a medida que nos acercábamos. ¿Cómo pude? La pregunta correcta era, ¿cómo pudieron ellas? ¿Cómo pudieron exigirme que renunciara a mi herencia? ¿Cómo pudieron tratarme como si mis sentimientos y derechos no importaran? ¿Cómo podían sorprenderse cuando finalmente dejé de aceptar su maltrato? Pero esas no eran preguntas que ellas pudieran responder honestamente. Las unidades de aire acondicionado central eran técnicamente propiedad personal, no parte de la casa en sí. Tony y su equipo las retiraron profesionalmente, dejando solo los conductos. Los ventiladores de techo de toda la casa, desaparecidos. Las contraventanas que compré hace 2 años, cargadas en el camión. Los organizadores de armario a medida, desmontados y embalados. Amanda me encontró en el dormitorio principal supervisando la retirada del hermoso candelabro que había colgado allí desde 1985. Tu hermana se va a volver loca. Esa es la idea, dije, mientras los veía bajar con cuidado la lámpara de cristal. Mi abuela me dejó esta casa porque sabía que la apreciaría. Sabía que la cuidaría. Melissa ni siquiera se molestó en visitarla en la residencia de ancianos durante su último año. ¿Con qué frecuencia la visitabas tú? Todos los domingos, a veces 2 veces por semana. Estuve allí la noche que murió, sosteniendo su mano. La expresión de Amanda se suavizó. Tu hermana no se merece este lugar. No, no se lo merece. Pero según mi madre, la necesidad prevalece sobre el merecimiento. Así que, veamos qué le parece lo que va a recibir. El miércoles por la tarde, mi madre volvió a llamar. Voy a pasar mañana por la mañana para dejar entrar a Melissa. Supongo que para entonces ya te habrás ido. Me habré ido, confirmé. Las llaves estarán en la encimera de la cocina. ¿Ves? No fue tan difícil. Melissa ya tiene planes para reunir a la familia allí para el 4 de julio. Por fin tendremos un lugar agradable para estar juntos. La ironía era sofocante. Durante 5 años, había invitado a toda la familia a la casa de la playa para las fiestas, cumpleaños y fines de semana de verano al azar. Mi madre había venido exactamente 2 veces, siempre encontrando excusas sobre lo largo que era el viaje o que el momento no era conveniente. Melissa no había venido nunca, alegando que estaba demasiado ocupada con los gemelos. Pero ahora que iba a ser la casa de Melissa, de repente era el lugar perfecto para reuniones familiares. El jueves por la mañana llegó con un sol radiante y una suave brisa marina.
Hice un último recorrido por la casa vacía, mis pasos resonando en los suelos de madera. El espacio parecía cavernoso sin muebles, estéril sin las cortinas y las obras de arte que le habían dado calidez. En la cocina, coloqué las llaves en la encimera desnuda, como había prometido. A su lado, dejé una carpeta que contenía copias de todos los recibos de cada mejora que había hecho en la propiedad durante los últimos 5 años. Techo nuevo, $18.000. Sistema eléctrico actualizado, $12.000. Renovaciones de baños, $22.000. La lista seguía durante páginas. También dejé una copia impresa del testamento de la abuela Ruth con la sección correspondiente resaltada. Dejo mi propiedad ubicada en 447 Ocean Avenue, Cape May, Nueva Jersey a mi nieta, y excluyo específicamente esta propiedad de cualquier distribución general de mi patrimonio. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Melissa y 2 de mi madre. Las ignoré todas y conduje hasta la cafetería a 2 manzanas de distancia, donde pedí un expreso y me acomodé para esperar. La llamada llegó a las 10:47 de la mañana. ¿Qué has hecho? El grito de Melissa era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Me mudé, como exigió mamá. Las llaves están en la encimera. No hay nada aquí. La casa está completamente vacía. Sí, me llevé mis pertenencias, como se me pidió. ¿Tus pertenencias? Te llevaste la estufa. Te llevaste el aire acondicionado. Te llevaste las lámparas. Bebí mi expreso con calma. Toda propiedad personal que heredé de la abuela Ruth o que compré yo misma. Nada de eso formaba parte de la transferencia de la propiedad inmobiliaria. Esto es una locura. ¿Cómo se supone que vamos a vivir aquí? Supongo que tendréis que amueblarla. Aunque, yo empezaría por los electrodomésticos. Va a ser un verano caluroso, y sin aire acondicionado, el lugar se vuelve bastante incómodo. La voz de mi madre se unió a la conversación mientras me arrebataba el teléfono. Niña vengativa y egoísta. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu hermana, Cindy? Hice exactamente lo que pediste. Me mudé en 48 horas y dejé la casa para Melissa. Nunca especificaste que tuviera que dejar atrás mis bienes personales. ¿Sabes perfectamente a qué nos referíamos? En realidad, no, porque lo que deberíais haber querido decir era que yo debía conservar la propiedad que mi abuela me dejó legalmente, y que Melissa debería estar agradecida por cualquier invitación a visitarla. Pero como estamos redefiniendo la propiedad basándonos en quién quiere algo más, pensé que redefiniría lo que viene con esa propiedad. Podía oír a Melissa llorando al fondo, sollozos dramáticos que había perfeccionado en la infancia cada vez que no se salía con la suya. Trae todo de vuelta ahora mismo, exigió mi madre. No. ¿Perdona? He dicho que no. La casa es de Melissa ahora, según tú. Pero mis pertenencias son mías. Si quiere amueblar y equipar una casa de playa de $2 millones, es libre de hacerlo. Calculo que costará alrededor de $200.000 volver a dejarla en el estado en que se encontraba, a menos que compre en tiendas de descuento. No puedes hacer esto. De hecho, sí puedo. Ya lo hice. Y antes de que amenaces con acciones legales, deberías saber que he documentado todo meticulosamente. Cada artículo que retiré me fue legado específicamente en el testamento de la abuela Ruth o lo compré con mi propio dinero. Tengo recibos de todo. Mi abogado está preparado para defender mis acciones en los tribunales si es necesario. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que la voz de mi madre volviera, más fría de lo que nunca la había oído. No eres mi hija. Qué curioso, estaba pensando lo mismo de ti, que no eres mi madre. Una madre de verdad no intentaría robar la herencia de su hija para dársela a su hija favorita. Una madre de verdad no habría ignorado los esfuerzos y sacrificios de una hija mientras elogiaba la mera existencia de la otra. Colgué antes de que pudiera responder. Durante la semana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes de miembros de la familia. Mi padre, que normalmente se mantenía al margen de los conflictos entre mi madre y sus hijas, llamó para decir que no sabía nada del ultimátum y que lo que había pasado le parecía lamentable pero comprensible. Mi tía, la hermana de mi madre, me envió un largo mensaje de texto sobre cómo la familia debería estar por encima de la propiedad, ignorando convenientemente que fue mi madre quien había empezado esto al priorizar a Melissa sobre mí. El marido de Melissa, Brian, intentó un enfoque diferente.
Llamó desde su oficina, su voz adoptando el tono suave y razonable que usaba en su trabajo de ventas. Mira, lo entiendo. Estás enfadada, pero piensa en los gemelos. Estella y Lucas están muy emocionados por tener una casa en la playa. ¿De verdad vas a decepcionar a dos niños inocentes? Esos niños inocentes nunca me han conocido, respondí. Melissa se ha asegurado de eso. Cada vez que los he invitado a visitarnos, ha tenido una excusa. Cada regalo de cumpleaños que he enviado no ha sido agradecido. No uses a los niños que has mantenido alejados de mí como chantaje emocional, Brian. Podríamos cambiar eso. Podríamos ser todos una verdadera familia. Una verdadera familia no intenta robarse entre sí. Una verdadera familia no da ultimátums. Una verdadera familia no asume que estar casado y tener hijos te hace más merecedor que alguien que está soltero. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero? Podríamos pagarte por las cosas que te llevaste. Quiero que os compréis vuestra propia casa en la playa. Quiero que Melissa deje de actuar como si el mundo le debiera todo lo que desea. Y quiero que mi madre reconozca que tiene dos hijas, no una hija y una decepción. El tono de Brian pasó de suave a cortante. Estás siendo irrazonable. Estoy siendo tratada exactamente como me han tratado durante 34 años. La única diferencia es que esta vez, no finjo que no me duele. Colgué y bloqueé su número. 2 semanas después, recibí una carta certificada de un abogado que representaba a Melissa y Brian. Me demandaban por la devolución de todos los artículos retirados de la propiedad, alegando que había actuado de mala fe y que las retiradas constituían un robo. Robert Kensington se rió de verdad cuando le mostré la carta. No tienen ningún caso. Todo lo que retiraste era legalmente tuyo. El testamento enumera específicamente los bienes personales por separado de los bienes inmuebles. E incluso si no lo hiciera, tú misma compraste la mayoría de estos artículos después de heredar la casa. ¿De verdad quieren ir a juicio y que un juez examine su intento de presionarte para que renuncies a tu herencia? ¿Me costará mucho en honorarios legales? Me encargaré de ello gratis. Este es el tipo de caso con el que sueño, gente con derechos que aprende que querer algo no significa que puedas tenerlo. La demanda fue desestimada en 6 semanas. La opinión escrita del juez incluía un párrafo que Robert había enmarcado para su oficina: este tribunal no encuentra mérito en las reclamaciones de los demandantes. La demandada actuó dentro de sus derechos legales al retirar bienes personales que le pertenecían. La suposición de los demandantes de que una propiedad heredada incluiría mobiliario y electrodomésticos no especificados en el legado, demuestra una falta fundamental de comprensión del derecho de propiedad y, quizás, de la justicia básica. Sin embargo, el sobreseimiento del juez no puso fin al acoso. De hecho, lo intensificó. Melissa inició una campaña en las redes sociales que habría sido impresionante si no fuera tan deshonesta. Publicó fotos de la casa vacía con leyendas como "así es la traición familiar" y "cuando la codicia importa más que el amor". Las fotos mostraban habitaciones desnudas y paredes vacías, cuidadosamente anguladas para que la casa pareciera lo más desolada posible. Nunca mencionó que la casa me había sido legada a mí. Nunca mencionó el ultimátum de mi madre ni su propia suposición de que merecía lo que no era suyo. Simplemente se pintó a sí misma como la víctima de una hermana cruel que había despojado una casa familiar. Los comentarios en sus publicaciones eran predecibles. Amigos que no conocían toda la historia expresaron conmoción y simpatía. ¡Qué horror! No puedo creer que alguien haga esto, tu hermana suena tóxica. Algunos pidieron contexto. ¿Por qué se lo llevó todo? ¿Qué pasó? Estos comentarios obtuvieron respuestas de Melissa que eran clases magistrales de verdades a medias. Nuestra abuela nos dejó una casa en la playa y mi hermana Cindy decidió que yo no merecía tener nada en ella. Técnicamente cierto. Completamente engañoso. Las familias deberían apoyarse mutuamente, pero a algunas personas solo les importa el dinero, escribió en otro. Viniendo de alguien que intentó quedarse con una propiedad de $2 millones, la ironía era impresionante. No respondí a nada de eso. No me defendí en las redes sociales ni intenté contar mi versión de la historia. Robert me había aconsejado que me mantuviera en silencio públicamente, y estuve de acuerdo. La gente que importaba sabía la verdad. No valía la pena educar a la gente que no.
Pero la campaña afectó a otros miembros de la familia. Mi prima Jessica me llamó, molesta y confundida. Vi las publicaciones de Melissa. ¿Qué pasó realmente? Le expliqué la situación desde el principio. El testamento de la abuela Ruth. El ultimátum de mi madre. Mi decisión de retirar mis propiedades, la demanda y su desestimación. Jessica se quedó en silencio por un momento. Así no es como lo cuenta Melissa. Estoy segura de que no. Lo hace sonar como si hubieras vaciado la casa por despecho, no porque mamá intentara obligarte a dársela. El despecho habría sido vender la casa inmediatamente y no darle nada. Lo que hice fue cumplir con una exigencia irrazonable de una manera que protegiera mis intereses. Hay una diferencia. Supongo que nunca lo había pensado de esa manera. Las publicaciones te hacían parecer muy cruel, Cindy. Ese es su objetivo, convertirme en la villana para que nadie se pregunte por qué pensaron que podían tomar algo que no era suyo. Jessica prometió aclarar las cosas con otros miembros de la familia que solo habían oído la versión de Melissa. No estaba segura de cuánto bien haría, pero agradecí el esfuerzo. La situación con mi madre seguía siendo complicada. Después de su derrame cerebral, habíamos empezado a reconstruir nuestra relación, pero era frágil. Ella quería el perdón sin reconocer plenamente el daño que había hecho. Quería que avanzáramos sin mirar atrás, a años de favoritismo y abandono. Una noche, unos 3 meses después del enfrentamiento inicial, me invitó a cenar a su restaurante favorito. Claramente pretendía ser una ofrenda de paz, un intento de reconciliación en un espacio neutral. Pedimos y mantuvimos una conversación trivial sobre el trabajo y el tiempo hasta que llegaron nuestras comidas. Entonces mi madre dejó el tenedor y me miró directamente. Necesito entender algo. ¿Por qué no pudiste simplemente compartir la casa con Melissa? ¿Por qué tenía que ser todo o nada? Había estado esperando esta pregunta. Porque compartir requiere respeto mutuo. Requiere que ambas partes reconozcan los derechos y contribuciones de la otra. Melissa no me respeta. Nunca lo ha hecho. Y que tú la consientas no nos ayuda a ninguna de las dos. Yo no la consiento. Mamá, me diste un ultimátum exigiéndome que renunciara a mi herencia para que Melissa pudiera tenerla. No lo pediste. No lo sugeriste. Lo ordenaste. Esa es la definición de consentir. Ella tiene hijos. Tú no. Pensé que tenía sentido que la casa fuera para la familia que la usaría más. Yo habría recibido con gusto a Melissa y a su familia de visita. Los invité varias veces. Nunca vino. No quería compartir la casa. Quería poseerla. Y tú la apoyaste, porque siempre apoyas lo que Melissa quiere. El rostro de mi madre se sonrojó. Eso no es justo. ¿No lo es? Cuando le has dicho no a Melissa. Cuando ha enfrentado consecuencias por exigir más de lo que le corresponde. Ha tenido una vida difícil. Los gemelos dan mucho trabajo. Brian viaja por su trabajo. Necesita apoyo. ¿Y yo no necesito apoyo? ¿No merezco consideración? Pasé 5 años manteniendo esa propiedad. Visité a la abuela Ruth todas las semanas en la residencia. Le sostuve la mano cuando murió. ¿Qué hizo Melissa? Mi madre no respondió, lo que fue una respuesta suficiente. La abuela Ruth me dejó esa casa por una razón. Vio quién era yo y lo que había hecho. Reconoció mis esfuerzos. Y en el momento en que murió, intentaste deshacer sus deseos para favorecer a Melissa de nuevo. No intentaba deshacer nada, solo pensé. Pensaste que los deseos de Melissa eran más importantes que mis derechos. Siempre lo has pensado, y ya he terminado de aceptarlo. Terminamos nuestra comida en un silencio incómodo. Mi madre pagó la cuenta y caminamos juntas hasta el aparcamiento. Antes de separarnos, se volvió hacia mí. No sé cómo arreglar esto. Empieza por tratar a tus hijas por igual. Deja de asumir que estar casada y tener hijos hace a Melissa más merecedora que yo. Deja de esperar que sacrifique lo que es mío para hacerla feliz a ella. ¿Puedes perdonarme? Estoy en ello. Pero el perdón no es lo mismo que el olvido, y no significa volver a como eran las cosas. Por la misma época,
Empecé a oír a través de canales familiares que Melissa y Brian estaban teniendo problemas económicos. La demanda les había costado miles en honorarios legales. El trabajo de ventas de Brian no era tan lucrativo como había hecho parecer. La matrícula de la escuela privada de los gemelos era una carga, y habían comprado muebles y electrodomésticos para la casa de la playa, gastando dinero que aparentemente no tenían en un intento de hacer el lugar utilizable. Según mi tía, habían agotado 2 tarjetas de crédito, amueblándola con reemplazos económicos de lo que yo había retirado. No sentí ninguna satisfacción al oír esto. No me alegraba de que estuvieran pasando apuros, pero tampoco iba a rescatarlos de las consecuencias de sus propias elecciones. Mi tía Paula, la hermana de mi madre, me invitó a almorzar un sábado. Siempre habíamos sido cercanas, aunque inicialmente se había puesto del lado de Melissa durante la controversia de la casa. Desde entonces se había disculpado y admitido que se había equivocado. Necesito contarte algo, dijo después de que hubiéramos pedido. Melissa me pidió que hablara contigo. Quiere comprar algunos de los muebles y electrodomésticos que retiraste. ¿Quiere comprarlos con qué dinero? No sé los detalles, pero al parecer está desesperada. La casa está allí, básicamente inutilizable. No pueden permitirse seguir amueblándola adecuadamente. Eso suena a problema personal. Paula sonrió ligeramente. Imaginé que dirías eso, pero prometí que preguntaría. La respuesta es no. Todo lo que retiré era mío desde el principio o me fue legado. No voy a vender artículos que Melissa asumió que obtendría gratis. Es justo. Le dije que probablemente te negarías, pero insistió en que lo intentara. ¿Se ofreció a disculparse? ¿A reconocer que se equivocó al intentar quedarse con la casa? No. Sigue manteniendo que tu abuela habría querido que ella la tuviera. ¿Basándose en qué? ¿En la relación que no tuvo con la abuela Ruth? ¿En las visitas que nunca hizo? ¿En el cuidado que nunca proporcionó? Paula suspiró. Intenté explicarle esa lógica. No quiere escuchar. En la mente de Melissa, ella es la víctima y tú eres la villana. Ha reescrito completamente la historia para parecer justificada. Este era el patrón con Melissa. Podía justificarse cualquier cosa a sí misma, reformular cualquier situación para proteger su autoimagen. Era agotador tratar con ella e imposible de corregir. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó Paula. ¿Para ayudaros a reconciliaros? Tendría que admitir que se equivocó. Tendría que reconocer que la casa era mía y que no tenía derecho a ella. Tendría que reconocer todo el trabajo que puse en esa propiedad y todo el tiempo que pasé con la abuela Ruth. ¿Puedes imaginarla haciendo algo de eso? Paula bajó la mirada. Sinceramente, no. Entonces no hay nada que reconciliar. Podemos ser cordiales en los eventos familiares, pero nunca seremos cercanas. Ese barco zarpó cuando intentó tomar lo que era mío. 6 meses después del enfrentamiento original, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Brian apareció sin avisar un domingo por la mañana, con aspecto cansado y derrotado. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando abrí la puerta. Consideré negarme, pero la curiosidad pudo más. Tienes 10 minutos. Entró y se quedó de pie torpemente en mi sala de estar, observando el espacio cuidadosamente decorado. Algunos de los muebles de la abuela Ruth estaban aquí ahora, piezas que había sacado del almacén e incorporado a mi propia casa. Bonito lugar, dijo. ¿Qué quieres, Brian? Quiero disculparme. Por la demanda, por la presión, por todo. Debería haber estado de tu lado desde el principio. ¿Por qué no lo estuviste? Porque Melissa deseaba tanto esa casa, y yo quería hacerla feliz. No pensé en si era correcto. Solo pensé en mantener a mi esposa satisfecha. ¿Y ahora? Ahora estamos arruinados y estresados, y ella está más enfadada que nunca porque la casa que exigió no es lo que pensaba que sería. Quería una casa de playa lista para entrar a vivir. Obtuvo un cascarón vacío que no podemos permitirnos amueblar adecuadamente. De nuevo, eso suena a problema personal. Brian se frotó la cara con ambas manos. Lo sé. Sé que nos lo buscamos nosotros mismos. No pido tu ayuda ni tu perdón. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo equivocados que estuvimos.
Cindy, debería haberlo detenido. ¿Melissa lo ve? No. Se reafirma en su postura. Está convencida de que si hubieras sido razonable, todo habría estado bien. Razonable significa darle lo que quería. Exactamente. Sentí un destello de algo, no exactamente simpatía, sino reconocimiento. Brian había quedado atrapado entre las exigencias de su esposa y la realidad. Había elegido mal, pero al menos ahora lo admitía. Gracias por la disculpa, dije. No cambia nada, pero es más de lo que tu esposa ha ofrecido. Lo sé. Solo necesitaba decirlo por mi propia conciencia, supongo. Después de que se fue, pensé en cómo debía ser estar casado con Melissa, atender constantemente a alguien que siempre necesitaba más, que nunca estaba satisfecho, que nunca podía admitir la culpa. No le envidiaba esa existencia. Mi padre me llamó un sábado por la mañana. Tu madre está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral leve ayer. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todo, seguía siendo mi madre. ¿Está bien? Lo estará, pero fue una advertencia. El médico dice que necesita reducir el estrés en su vida. Me alegro de que vaya a estar bien. Ha estado preguntando por ti. Conduje hasta el hospital, sin saber qué encontraría. Mi madre parecía pequeña en la cama, con una vía intravenosa en el brazo, su cabello normalmente inmaculado, despeinado contra la almohada. Abrió los ojos cuando entré. ¿Viniste? Claro que vine. Eres mi madre. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. He sido una madre terrible para ti. Acerqué una silla a la cama y me senté. ¿Por qué siempre favoreciste a Melissa? Era la pequeña. Necesitaba más atención. Tiene 31 años. ¿En qué momento la pequeña deja de necesitarlo todo? Mi madre guardó silencio durante un largo rato. A tu abuela siempre le gustaste más tú. Creo que me molestaba eso. Que fueras tan parecida a ella, segura e independiente. Melissa me necesitaba más. O eso me decía a mí misma. Yo también te necesitaba. Simplemente no hacía berrinches cuando no recibía atención. Lo sé, y te fallé. La situación de la casa me lo hizo ver claramente. Has estado cuidando esa propiedad, visitando a tu abuela, siendo responsable, y aún así pensé que Melissa se la merecía más solo porque la pidió. No la pidió, la exigió. Sí, susurró mi madre. Porque le enseñé que exigir funciona. Mi madre me tendió la mano. No puedo deshacer 34 años de errores, Cindy. Pero quiero intentar hacerlo mejor. ¿Y qué hay de Melissa? Le dije que necesita encontrar su propia casa en la playa. Le dije que me equivoqué al presionarte. No se lo tomó bien. Me imagino que no. No me habla en este momento. Dice que te estoy eligiendo a ti por encima de ella. La risa de mi madre fue amarga. No puede imaginar un mundo en el que no consiga todo lo que quiere. En los meses siguientes, mi relación con mi madre mejoró lentamente. Vino a visitarme a mi apartamento en la ciudad, preguntándome de verdad por mi vida y mi carrera por primera vez en años. Admitió que había estado tan centrada en las necesidades de Melissa que nunca se había molestado en conocer las mías. Melissa, por otro lado, se aferró a su victimismo. Publicó en las redes sociales sobre miembros tóxicos de la familia que valoran la propiedad por encima de las relaciones, sin mencionar nunca que había sido ella quien intentó quedarse con una propiedad que no era suya. Le dijo a todo el que quisiera escuchar que yo había despojado cruelmente la casa solo para herir a sus hijos. La verdad finalmente salió a la luz, por supuesto. Mi tía, que inicialmente se había puesto del lado de Melissa, habló con mi padre y se enteró de la secuencia real de los acontecimientos. Llamó para disculparse, admitiendo que solo había oído la versión de Melissa. Debería haberlo sabido, dijo. Melissa ha estado inventando historias para quedar bien desde que era una adolescente. Otros miembros de la familia hicieron lo mismo, contactándome para decir que habían sido engañados o que no conocían toda la historia. Algunos se disculparon. Algunos simplemente reanudaron el contacto en silencio sin reconocer su juicio previo. Acepté la mayoría de estas ramas de olivo, aunque ya no me hacía ilusiones sobre la lealtad familiar.
La gente cree lo que quiere creer, y se pone del lado de quien cuenta la historia más convincente. Un año después del enfrentamiento, puse la casa de la playa en el mercado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El lugar guardaba demasiados recuerdos complicados, ahora enredados con la traición y la decepción. Se vendió en 3 días por $2,3 millones. Usé parte del dinero para comprar una cabaña más pequeña en Maine, un lugar sin historia familiar, sin expectativas, sin fantasmas de favoritismos pasados. Usé otra parte para establecer un fondo de becas en la residencia de ancianos donde la abuela Ruth había pasado sus últimos años, proporcionando ayuda financiera a familias que no podían permitirse una atención de calidad para sus parientes mayores. El resto lo invertí, construyendo el tipo de seguridad financiera que significaba que nunca más sería vulnerable a las exigencias de otra persona. Melissa me envió un último mensaje después de enterarse de la venta. Espero que estés contenta de haber vendido la casa de nuestra abuela a unos extraños. No respondí, pero si lo hubiera hecho, le habría dicho la verdad. Estaba feliz. No por el dinero ni porque hubiera ganado alguna batalla, sino porque finalmente había aprendido a valorarme a mí misma tanto como siempre había valorado a los demás. La casa de la playa había sido un regalo de alguien que me amaba, un reconocimiento del cuidado y la atención que yo había dado libremente. El ultimátum de mi madre había sido un intento de tomar ese regalo y transferírselo a alguien que no había hecho nada para merecerlo, simplemente porque lo quería. Al defenderme, descubrí algo importante. A veces, las personas que te exigen que seas razonable son las que están siendo más irrazonables. A veces, los que te acusan de ser egoístas son los que han sido egoístas todo el tiempo. Y a veces, la mejor venganza no consiste en herir a otra persona. Consiste en negarse a ser herido nunca más. El mes pasado, mi madre vino a visitar mi cabaña en Maine. Nos sentamos en el porche viendo la puesta de sol sobre el agua, bebiendo té en tazas que compré en la feria de artesanía local. ¿Crees que Melissa me perdonará alguna vez?, preguntó. ¿Perdonarte por qué? Por tratarte finalmente con justicia. Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que Melissa te perdonará en el momento en que necesite algo de ti. Así es como funciona el perdón en su mundo. Es transaccional. Esa es una valoración dura de tu hermana. Es una honesta. Mi madre asintió lentamente. Supongo que yo la hice así. Le enseñé que las lágrimas y las exigencias dan resultados. No puedes cambiar el pasado. Solo puedes hacerlo mejor en el futuro. Lo estoy intentando, con ambas. Lo sé. Lo veo. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras el cielo se teñía de naranja y rosa. A lo lejos, una familia estaba haciendo una hoguera en la playa, sus risas llegaban con el viento. Gracias por no rendirte conmigo, dijo mi madre en voz baja. Gracias por aparecer finalmente, respondí. No fue un final perfecto. Melissa y yo seguimos sin hablarnos. Las reuniones familiares son incómodas, cuando llegan a producirse. Algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden reparar por completo. Pero aprendí algo valioso de toda la experiencia. Aprendí que defenderte no te convierte en el villano, incluso cuando la gente intenta asignarte ese papel. Aprendí que tomar lo que es tuyo no es lo mismo que quitarle algo a otra persona. Y aprendí que, a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejar de intentar ganarte el amor de personas que te ven como menos merecedor que otras. La casa de la playa en Cape May pertenece ahora a una joven pareja de profesores que ahorraron durante años para poder permitirse un lugar junto al mar. Me enviaron una foto después de mudarse, la casa llena de sus muebles y sus sueños, con toda la vida por delante. Espero que sean felices allí. Espero que les traiga la alegría que una vez nos trajo a mi abuela y a mí. Y espero que nunca tengan que defender su derecho a conservar lo que es suyo de personas que creen que querer algo es lo mismo que merecerlo. En cuanto a mí, estoy exactamente donde se supone que debo estar, en una cabaña que es enteramente mía, decorada con cosas que elegí, llena de una paz que luché por proteger. Mi hermana entró en esa casa vacía esperando que todo le fuera entregado en bandeja de plata.